Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Más allá de las calorías. Esto es Más allá de las calorías con Mon García y Fer Medero. Hola amigos, gracias por estar en un video más de Más allá de las calorías. Antes de empezar quiero recordarles que se suscriban, le den like y compartan este video con cualquier persona que crean que la información le puede servir. El día de hoy, Monse nos va a platicar de un tema súper importante porque ella tomó un diplomado en nutrición deportiva y trajo a la mesa el tema de ciclo menstrual, rendimiento y nutrición. Entonces, amiga, gracias por hablarnos de este tema. ¿Cómo estás? Hola amiga, muy bien, muchas gracias. Emocionada por hablar de esto. Qué bueno. Justo te decía el otro día que el mundo del deporte es gigante. Sí. Es inmenso y creo que debemos hablar un poco más de eso y más enfocado hacia la mujer, porque muchas veces el deporte, ya nos vas a decir tú más adelante, pero está muy enfocado en los hombres, ¿no? Como en el tema masculino. Quiero empezar preguntándote esto. ¿El ciclo menstrual impacta en el rendimiento deportivo? Sí tiene un impacto en el rendimiento porque es un proceso biológico que pasamos las mujeres por 28 días, ¿no? Que es principalmente cambios hormonales. Entonces, un ciclo menstrual regular puede durar 28 días, pero puede variar de 21 a 35. Okay. Y el ciclo menstrual, más allá de, pues me sirve para la fertilidad o para preparar un embarazo, involucra muchos procesos de salud y nos habla de la salud en general, ¿no? En las atletas, por ejemplo, de alto rendimiento es muy frecuente que los porcentajes de grasa, amigas, son tan bajos que vienen amenorreas. Entonces, atletas ya no menstruan y que a lo mejor para el deporte eso puede ser cómodo, pero no es saludable, ¿no? Siempre hemos dicho, en el mundo del deporte el alto rendimiento no es salud, ¿no? Entonces es algo biológico en las mujeres que va a determinar pues el rendimiento y la salud en general. Entonces, amenorrea asociada al deporte, te refieres es pérdida de la menstruación por un porcentaje de grasa muy bajo, por lo general por debajo del 12%. Ok, para quien no sabe y a lo mejor lo está viviendo y no sabe por qué, tal vez ahí puede checar qué onda con su porcentaje de grasa, ¿no? Sí, ok. Nos dices, no es saludable. No, pues por supuesto que no, porque, y más adelante vamos a hablar de eso, de un síndrome que se llama síndrome de déficit de energía, de deficiencia de energía relativa asociada al deporte, que se empiezan a afectar primero factores hormonales, después factores de densidad ósea, pero a lo mejor empezaron, o la raíz es por una deficiencia energética, ¿no? O sea, por estos trastornos de la conducta alimentaria, y obviamente esos tres son los pilares, pero se van a afectar otros sistemas de salud. Claro, porque muchas veces el deporte o el ejercicio se esconde un poquito en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Como decir, soy saludable, hago ejercicio, pero la línea es muy delgada. Claro, el ejercicio excesivo puede resultar en una conducta compensatoria. Bien. Ok, entonces, ahorita que nos hablas sobre eso, ¿tú recomiendas ajustar el ciclo menstrual según la fase del ciclo en la que estemos? Pues mira, los estudios, todavía no hay estudios contundentes que como promuevan el entrenamiento asignado a estas etapas del ciclo, pero sí es importante que como mujeres tengamos el conocimiento, al menos de llevar en un calendario. Ahorita ya hay muchas apps que nos ayudan a llevar el ciclo menstrual, ¿no? Entonces entender nuestro ciclo menstrual también va a decir, claro, me siento cansada porque estoy... Y hay razones biológicas atrás de eso, de por qué me están dando antojos antes del periodo, de por qué me siento más cansada, si estoy haciendo entrenamientos muy intensos de fuerza y esta vez cargué menos peso. O sea, hay razones biológicas de estrógenos y progesterona, que vamos a hablar de estas dos hormonas. Hay más, pero para que se haga más práctico, son principalmente estas dos las que van a determinar qué es lo que está pasando en nuestro ciclo, y haz de cuenta que actúan. O sea, si los estrógenos actúan de manera como sinérgica, por así decirlo, porque la progesterona hace lo contrario a los estrógenos, ¿no? Entonces eso como que nos sirve para tener un panorama más, si no exacto, pero sino para entender un poquito más nuestro ciclo menstrual y decir, bueno, a lo mejor en la fase folicular me dedico un poquito a hacer más peso, a cargar más porque tengo mejor estado de ánimo, y en la fase lútea me dedico a hacer un ejercicio un poquito más relajado, aeróbico y demás, ¿no?
pero eso está súper bien, porque en realidad nadie lo sabe. O sea, no sé, puedo poner mi ejemplo de que de repente, como dices, sí, cargo menos peso, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Y que dices, ching, ¿qué onda? Me lastimé, no sé, o sea, nadie habla de cómo las hormonas impactan en el rendimiento, ya sea deporte o ejercicio. Sí, ¿no? sí, en cualquiera. Estamos, a lo mejor ahorita voy a dar un poquito más de ejemplos enfocados al deporte de resistencia aeróbica, porque veo atletas de triatlón, ciclismo y demás, pero por supuesto que también tiene este impacto en el ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, normalmente son 4 etapas de este ciclo menstrual, que es la menstruación, que es cuando hay sangrado, que puede durar de 1 a 5 días. Después viene la fase folicular, que también incluye la menstruación, pero vamos a separarlas. La ovulación, que es un punto determinante porque hay picos de ciertas hormonas, y después viene la fase lútea. Entonces, si tú llevas un calendario, aunque no sea en una app, lo puedes llevar en un cuadernito, en una agenda, de a ver, a mí me bajó el 14 ¿no? de octubre y ese es mi día 1 del ciclo. ¿Hay días específicos de cada fase? O sea, ¿tú cuentas ciertos Sí, días? en teoría cada fase tiene como su duración. Normalmente las más largas son la folicular y la lútea. La ovulación y la menstruación puede durar de 1 a 5 días, la ovulación hasta 4 días. Pero hay mujeres que no ovulan justo por ejercicio excesivo, y aquí viene el tema de no me puedo embarazar, tuve una deficiencia energética, estrés y demás. Entonces cada persona cada mujer va a ser única con su ciclo menstrual, por eso es como muy recomendable tener tu calendario y conocerte, ¿no? Pero ¿cómo te vas a conocer si ni siquiera sé cómo, la información al respecto, ¿no? Y aparte es algo que pasa cada mes, o sea... Todo, por eso te digo, o sea, es algo que está pasando cada 28 días mínimo, ¿no? Entonces debemos entender un poquito eso. En la menstruación normalmente cuando hay sangrado, pues no se recomienda este entrenamiento fuerte, más bien como de flexibilidad, yoga o de bajo impacto. Sin importar cuántos días dure. Exacto. Y que eso también es bien importante, amiga, porque muchas veces pensamos, la menstruación es como un impedimento para hacer ejercicio, ¿no? Mejor no me levanto, mejor me quedo en mi cama, no hago nada. No, al contrario, el ejercicio promueve, secretas endorfinas, neurotransmisores que pueden ayudar también a relajar e incluso a disminuir esos síntomas menstruales. No te va a perjudicar. No te va a perjudicar. Qué bueno que lo dices, porque cuando era más chica en la secundaria había quien no hacía actividad física, no hacía actividades físicas porque estaba menstruando. Claro, ¿no? Los mismos profesores era como, no, pues siéntate, ¿no? Qué cañón. Sí, no, al contrario, ayuda mucho a disminuir los síntomas y a que tu estado de ánimo sea mejor. Solamente no metas tanta intensidad en esa. Porque también debemos saber que hay pérdidas de hierro, ¿no? Principalmente depende de cuánto y cómo sea abundante o no, pero hay pérdidas de hierro. Y perder hierro en la sangre, pues es sensación de fatiga. Claro. Cuando te refieres a bajo impacto, o sea, un ejercicio más tranquilo, yoga, pilates, un poquito de flexibilidad, a lo mejor un poco de ejercicios con tu propio peso, ¿no? Bajo impacto, tal cual como lo dices. Sí. Muy bien. Ahora, dándole el enfoque un poco nutricional, ¿qué impacto tiene la alimentación y la nutrición en toda esa parte que nos estás contando? Pues hay nutrientes muy esenciales. Lo que te decía de estas hormonas es que, por ejemplo, los estrógenos van a favorecer ese estado de energía, ese estado de quiero cargar más, ¿no? Que entonces estamos hablando de la fase después de la menstruación, viene como una recuperación de la energía y entonces me siento muy bien, me siento muy fuerte y puedo cargar más en el gimnasio y puedo hacer entrenamientos más intensos. Pero entonces, ¿cuál va a ser mi sustrato en ese momento de los estrógenos? Pues glucógeno. Es decir, va a haber mayor sensibilidad a la insulina, nuestro como sustrato energético predominante van a ser los carbohidratos, ¿no? Porque tu cuerpo los va a recibir de mejor forma, principalmente por esta elevación de los estrógenos. Después de la menstruación, o sea, después del sangrado. Exactamente. Después estamos hablando, dura 5 días, viene esta elevación de los estrógenos, alcanzan su punto más alto cercano a la ovulación, que estamos hablando del día 14. ¿No? O sea, de un periodo de 28 días, día 1 menstruación, pasa la menstruación, fase folicular y después la ovulación y ya después viene la fase lútea. Pero qué interesante esto, porque
justo podemos hacerlo como de una manera estratégica o un poquito más inteligente, es decir, ahorita aprovecho esta fase y cargo un poco más o meto un poquito más de potencia. Claro, Súper. claro. Ok, y ya después de esa fase viene la ovulación. Exactamente. ¿Qué va a pasar ahí? Hay un pico de estrógenos que ahí no se recomienda, o sea, sí puedes tener como este entrenamiento de fuerza máxima, Ok. pero también hay riesgo de lesión porque morfológicamente las mujeres somos un poquito más flexibles. Entonces, los tendones van como un poquito más sueltos, las articulaciones, y hablando de un alto rendimiento, pues puede haber mayor riesgo de lesión en esta etapa de la ovulación, ¿no? Pero puedes seguir con una carga máxima si haces fuerza. Después de la ovulación ya vienen en el descenso los estrógenos y entonces la hormona ahora importante es la progesterona, ¿no? Que hablábamos que va a ser lo contrario a los estrógenos. Si había sensibilidad a la insulina, ahora disminuye un poquito. Okay. Si el sustrato era de glucógeno, acá va a ser mejor oxidación de grasas, pero esos ejercicios como muy intensos y demás puede que te cuesten un poco de trabajo porque ya después tu cuerpo va a entrar en esta etapa premenstrual, donde también puede influir el síndrome premenstrual, que es retención de líquidos, y en esta etapa también va a cambiar la composición corporal. ¿Qué recomiendas o qué ejercicios o qué actividad recomiendas cuando incrementa, cuando entramos a esa fase de la progesterona? Pues en realidad puede ser de menor intensidad, no tanto de fuerza máxima, pero de duración prolongada. O sea, y constante, o sea, no sé, a lo mejor natación 1 hora, a lo mejor corro ligero 1 hora, o si es con peso, con un poquito menos del que estabas trabajando. La cuestión es que te sientas cómoda y que no exijas tampoco al cuerpo, porque a lo mejor es una etapa en la que no te sientes al 100, pero es algo biológico. Y entender que ese rush de energía bajó, ¿no? Claro. O sea, entenderlo y Sí. qué importante eso que estás diciendo, porque muchas veces las mujeres no entendemos qué está pasando, ¿verdad? Bueno, pues son tus hormonas, ¿no? Y respecto, te platico todo esto porque respecto a los nutrientes, va a haber nutrientes claves que obviamente ayudan pues para lo que te decía, ¿no? Los carbohidratos en la fase donde hay muchos estrógenos, progesterona, podemos favorecer un poquito como esta parte de la oxidación de grasas, pero también tener en cuenta que la recuperación del entrenamiento que esté haciendo es esencial, o sea, para que esas hormonas funcionen bien, porque muchas veces estoy sometiendo a mi cuerpo a un déficit calórico y aparte lo estoy estresando en una etapa hormonal donde no tengo que estresarlo y no le estoy dando nutrientes, ¿no? Entonces, en esta etapa de la progesterona, sobre todo en la fase lútea, es priorizar el magnesio, lo que es un relajante muscular, que ayuda mucho a estos síntomas premenstruales, ¿no? A disminuirlos. Llevar una alimentación en general antiinflamatoria, no rica en omega 3. El omega 3 es un antiinflamatorio por excelencia. Entonces, ya sea suplementación, siempre les recomiendo que intenten algo con alimentos naturales, es decir, pescados o semillas. Magnesio, no sé, por ejemplo, las nueces, las almendras. La importancia del hierro en la menstruación también, y en las atletas hay que estar muy pendientes de que no haya anemias, ¿no? Porque, por ejemplo, mujeres que hacen maratones o atletismo, cuando tú corres o tienes un ejercicio de alto impacto, sobre todo carrera, ocurren microtraumatismos. Estos microtraumatismos hacen que la vida media de un eritrocito, que es tu glóbulo rojo que va a contener hierro, sea menos. La vida media es de 120 días, la de un atleta de alto rendimiento es de 70. Entonces eso lo hace que tenga mayor riesgo a anemia. Y obviamente esta anemia puede generar fatiga, ¿no? Y se vienen otras... Entonces, si eres corredora y estás teniendo ahí como un tema de fatiga, rendimiento, tal vez valdría la pena como que evaluar, no sé, aparte de acudir con un profesional de nutrición enfocado al deporte, pero no solamente es como de, ay, estoy cansada porque... Entrené mucho. No, o sea, a ver, estudios, exacto. ¿Cuánto sí suplementar? Sí, creo que tú y yo concordamos en eso, porque es súper importante hacernos estudios una vez al año, independientemente de cualquier contexto, ¿no? Pero sí habría que hacer énfasis en las mujeres, no dar por hecho de como estoy entrenando muchísimo,
estoy cansada. Y es normal. O me suplemento porque lo vi en Más allá de las calorías. Sí, exacto. Y dijeron que era el omega 9, sí, no. ¿Tienes algún tipo de magnesio que te gusta? Pues no, en general cualquier magnesio puede Ok. funcionar. Hay marcas, sobre todo la dosis, que sea la dosis recomendada. En Súper. hombres se recomienda 400 miligramos, en mujeres 300 miligramos. O sea, nada más enfocarse en la dosis, pero el tipo no hay alguno específico. Personalizarlo. Ah, exacto, depende, No. sí. Ok. Sí, también porque hay unos que, por ejemplo, ayudan mucho con la inducción del sueño, o hay algunos que ayudan con el tema del estreñimiento. Ah, claro. Entonces también va a depender. Oye, que es un tema también importante de cómo las hormonas juegan en la digestión de las mujeres, ¿no? Sí. Y cómo hay el rendimiento, el ejercicio. Sí. Bueno, ok. Ya nos hablabas ahorita un poquito sobre qué pasa con estos excesos, ya sea de un déficit calórico o comer muy pocas calorías de lo que tu cuerpo necesita o demasiado ejercicio. Eso tiene un nombre tal cual y cómo va a impactar en nuestro cuerpo. Sí, sobre todo en el alto rendimiento hay algo que se llama la deficiencia de energía relativa asociada al deporte, que se inicia, antes se conocía como la triada del atleta, Ok. porque se creía que solamente afectaba a 3 líneas, pero después se ha ido estudiando y esas 3 líneas son el comienzo, porque después se desencadena. Y creo que lo hemos mencionado aquí, a ver, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que si sabe que no está reaccionando bien cierto sistema, entonces empieza a sacrificar ciertas funciones para que el corazón y los pulmones y todo lo demás, el cerebro estén bien. Y en ¿no? eso la menstruación, quiero pensar. Exactamente. Entonces, se puede empezar con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Donde en deportes, sobre todo donde la composición corporal es muy importante, por ejemplo, gimnasia o atletismo, Ok. hay mayor casos de este síndrome. Cuando hablas de composición corporal te refieres al porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. ¿ok? Así es. Ok. Porque cuando un atleta tiene un porcentaje de grasa menor al 12%, puede empezar con problemas hormonales. ¿Y qué pasa? Dejas de menstruar, ¿no? Clínicamente llamado amenorrea. Ok. Entonces, ya no ocurre tu menstruación y como mujeres atletas tal vez lo podemos normalizar y decir, Beneficios, es más ¿no? cómodo. No, hombre, no es cómodo, no es salud. Un ciclo menstrual regular nos habla de salud como mujeres. Ok. ¿no? Entonces empezamos con este tema de trastornos de conducta alimentaria, que a lo mejor si no lo aislamos tanto al alto rendimiento y a lo mejor una mujer que hace ejercicio por salud, pero ya no empieza a hacer tanto por salud, que empieza a meter mucho ejercicio y O pues tal vez es una competencia. exactamente, ¿no? Algún objetivo ahí que tenga y se empieza a comprometer su ciclo menstrual, pues obviamente vienen otras disfunciones, que la primera es en la densidad ósea. O sea, las hormonas, los huesos. Ok. Muchas veces hay fracturas por estrés, o sea, por ejemplo, en el mundo del deporte, en triatlón, en atletismo, hay fracturas por estrés. Estas lesiones son muy comunes, no te vas a dar cuenta hasta que te hagan como una radiografía y demás, y vas a sentir mucho dolor, pero porque ya pasaste por estos dos como periodos antes, ya tu menstruación tuvo irregularidades, o hay algo en tu alimentación que no estás recuperando lo que estás gastando porque la imagen corporal la tienes acá, ¿no? Entonces sí hay que poner como en una balanza, Sí. qué es lo que hay que priorizar Supongo que eso pasa porque tomas como las reservas tal cual del cuerpo, hueso. porque estás gastando 3000 calorías y estás recuperando 1000, estás en una dieta hipocalórica. Y muchas mujeres se someten a eso no siendo de alto rendimiento, ¿no? Entonces, O sea, puedes pasar en la vida diaria. Claro, Ya. sí. Ok. Y entonces ya afectándose la densidad ósea, pues el tema también, por ejemplo, de tiroides, ¿no? O sea, la tiroides también puede tener un impacto importante, que a lo mejor se desencadene alguna enfermedad autoinmune, que tenías ahí como la genética, Sí. ¿no? Pero lo sometiste a tanto estrés, a déficit calórico, tu cuerpo ya está tratando de sobrevivir, y dicen, no, pues ya, ¿no? Y detonas alguna complicación. O que de manera conjunta, ahora que lo decías, pensaba como decir, claro, a lo mejor probablemente eso pasa, pero ¿qué onda con las mujeres que a la vez tienen síndrome de ovario poliquístico?
Exacto. o viven con diabetes o Exacto. alguna condición adicional que para su cuerpo es inflamatorio, ¿no? Pues es Sí, inflamatorio. claro. Qué claro. locura. Entonces, qué mejor que tener como estas herramientas para decir, ok, en esta etapa de mi ciclo, del 1 al 14, pues voy a priorizar hierro, voy a priorizar omega 3 para mi recuperación, Ok. proteínas bajas en grasa, para que no sean proinflamatorias las que son altas en grasa, y como te digo, prefiero alimentos con proteína, como pollo, pescado. Eso es bajo en grasa. Eso es bajo. Y algo alto en grasa Todos los industrializados como la carne para hamburguesa Ok. y demás. La carne roja sí tiene un poco más de grasa que el pollo, pero lo puedes consumir porque también es rica en hierro. Digo, no, aquí ok. no vamos a satanizar Sí, alimentos. extremo cero. Ajá, Ok. solamente es, bueno, carne roja máximo 2 veces a la semana y los demás días carnes blancas, de huevito y demás. Bien, bien. Y no satanizar, ¿no? Las hormonas sexuales son precursoras del colesterol, ¿no? ¿Y cuántas veces no escuchamos? Es que el huevo tiene colesterol y no Sí. lo comas, ¿no? No Y como entonces- aguacate porque es grasa. Exacto. Entonces es como, no, todos los nutrientes tienen una razón de ser. Oye, pero qué cañón que todo se va ligando de comer. Qué Sí, locura. sí, Y va sí, causando como disfunción metabólica, justo lo que decías, tiroides, y te sientes más cansado, más cansada, con menos fuerza. Sí. Wow. Apenas estaba leyendo un artículo que decía que el cáncer puede que no sea una enfermedad genética, sino que tenga algo que ver con el metabolismo. Ok. ¿No? O sea, que lo detone. Hablamos, ¿recuerdas en el video como de la pistolita, ¿no? Que Ajá, la sí. genética puede ser este 30%, Claro. pero ¿qué estamos haciendo para detonar? Ya sé. ¿Y cómo podemos, qué interesante o qué locura que la evidencia ha avanzado tanto al punto que puedes entender qué pasa con tus hormonas en el ciclo menstrual y acomodar el entrenamiento? Me parece Sí. brutal. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría, por un lado, las mujeres? Te voy a preguntar primero, en el caso de las pacientes, ¿no? O de las personas que se acercan a ti para un tema de alto rendimiento. ¿Qué mensaje te gustaría que recibieran al momento de tomar la decisión de voy a entrenar, voy a empezar a ver qué onda con el rendimiento porque quiero X objetivo? ¿Qué mensaje te gustaría? Que prioricen su salud. Ok. Siempre que prioricen ese ciclo menstrual. A ver, tampoco quiero que lo lleven a un extremo, porque también puede pasar por ahí en un deporte y en la nutrición deportiva igual dicen como lo que no se puede medir no se puede mejorar, o lo que no se mide no se mejora. Pero también cuando mides tantas cosas, saturas tanto al atleta que a lo mejor el atleta no ve su frecuencia cardíaca y le va mejor, ¿no? Que o que el atleta no ve, una mujer no tiene tan registrado su ciclo menstrual y a lo mejor no tiene como esta noción de progesterona, estrógenos, y le va bien en la competencia, porque hay mujeres que menstruando han tenido un buen rendimiento deportivo. Entonces, también que no lo vean como un todo o nada. Sí, de ahora Voy a llevar un Claro, registro ok. súper estricto. No, es a ver, sabemos esto, sabemos qué nutrientes pueden ayudar día con día a desinflamar, a relajar y demás, Sí. pero tampoco llevarlo a un extremo y que, pues, si es fuera del alto rendimiento, que prioricen su salud. Y que escuchen a su cuerpo también. Pero el día que no pudiste cargar las 40 libras, no pasa nada. Sí. Carga 30, ¿no? 100%. Entonces, Y esa parte de hacerlo acompañado de un profesional de la salud, específicamente de la nutrición, ¿no? Sí. No ponerse a que inventar. ChatGPT, Ajá. déjame ver qué dijo. No, porque puede ocasionar que a lo mejor te obsesionas tanto, ¿no? Y que le Claro. vas dando información a la inteligencia artificial que puedes llegar al otro extremo. Sí, ¿no? y que ni te conoce, ni ha visto tus estudios, ni... Eso. Bueno, si se los das, pues Así. sí, pero no, mejor vayan con alguien que sea Exacto, y profesional. ese punto también es bien importante, amigos, o sea, los estudios de sangre, ¿no? Sí. O sea, creo al menos una vez al año, como mujeres, como hombres, como personas, Sí, hay que hacernos estudios de sangre. ¿Qué estudios? Una biometría hemática, la química sanguínea donde podamos ver pues glucosa, colesterol, perfil de lípidos y pues un examen general de orina. Ok. ¿No? Y ahora te hago la otra pregunta.
cada vez hay más y cada vez va a haber más profesionales de la nutrición que se dedican a la parte deportiva. ¿Qué mensaje te gustaría darles a ellos? ¿Qué consideras que es importante no perder o prestarle atención al momento de estar con un atleta o fuera del tema de deporte? ¿Qué le dirías? Que más allá del rendimiento son personas. Personas que a lo mejor si no solamente se dedican al deporte, también trabajan, también tienen una familia, también tienen cuestiones psicológicas y que como profesional pues tener también ese contexto biopsicosocial con esa persona, ¿no? Sí, porque atletas que se aíslan totalmente o que no pueden ir al cumpleaños de no sé quién o que tienen prohibido sí, por el consumo de alcohol o lo que sea, porque se va a repercutir tu rendimiento. Ser muy cuidadosos con lo que estamos recomendando, porque es muy fácil llevar a una persona en este ámbito a un extremo. Ok. Ahora, sé que no lo vas a decir, pero yo lo sé. Que te encanta el deporte. Que eres nutrióloga, obviamente, lo sabemos, que eres mujer. Y sé que eso lo has aplicado, todo esto que nos dices, lo has aplicado en ti misma. Sí. ¿Cuáles son los retos ya en la práctica a los que te enfrentas? O sea, ¿qué es lo que te has dado cuenta que dices, chin, sí, yo en consulta hablo y les digo ABC, pero ya en la vida real es diferente? ¿Qué has visto? El primero se me viene a la mente lo del omega 3, porque por ejemplo no soy una persona que consuma al menos 3 veces a la semana salmón, sardina o atún sí, pero salmón y sardina no, ¿no? Entonces opté por una suplementación, pero al iniciar con la suplementación de repente sí me la tomo y no me la tomo, mañana me la tomo, así. Intermitente. Acá, ¿no? Hasta que ya logré tener como algo más concreto y obviamente intentar agregar unos 2 veces a la semana el pescado. Okay. Pero también el exigirme cuando mi cuerpo está, no, amiga, yo corrí el maratón de la Ciudad de México menstruando. Sí. O sea, ahí fue mi primer maratón y me bajó y yo dije, pues ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, también me gustaría que contaras el día que no escuchaste a tu cuerpo y fuiste al hospital. Sí, eso no tuvo que ver con el ciclo menstrual, pero fue una competencia en el triatlón en el duatlón de San Gil, que yo venía de un proceso gastrointestinal, de una gastroenteritis. Sí. Yo me llevé, según suero, me iba a ir súper bien preparada, pues toma, no, primero era correr, la bici, y bajándome de la bici para la segunda carrera, mi estómago me dijo, no me paras o voy a explotar, ¿no? O sea, yo estaba súper inflamada, obviamente regresé a la Ciudad de México, fue en Querétaro, fui al hospital, me pusieron suero, me sacaron estudios y ahí, ¿no? Entonces, o sea, también hay riesgos de llevar... No, pero qué importante que tú, que lo has estudiado, que sabes perfectamente todo lo que puede pasar, pues también te gana esas ganas de competir. Claro, de decir, lo puedo hacer, pero creo que es un ejemplo súper importante allá afuera de decir, Monse, que sabe toda esta información, le pasa no sentirte mal si a ti te pasa. No. O sea, ser consciente de eso y pues Y sabes que también creo que como profesionales, como entrenadores, nutriólogos, tener un poquito más de empatía en este aspecto, ¿no? O sea, porque así como hay variaciones hormonales, recordemos que el ciclo menstrual es algo que va desde el cerebro, porque las hormonas se producen en hipotálamo, activan hipófisis y entonces activan ovarios y demás, ¿no? Entonces también a nivel mental puede haber ahí variaciones, digo, cada mujer es única, pero sí se necesita un poquito más de empatía, ¿no? A lo mejor si esa semana pues, no tenía ganas de entrenar, no exigirle, ¿no? O sea, sí son... Y que mucho tiene también que ver en el estado de ánimo, ¿no? Sí. Estoy estresada, tengo hijos, no trabajo, la harina, duele. Sí, pero... Tenerlo en cuenta. Sí, tenerlo en cuenta nada más, digo, no llevarlo como a un impedimento, o sea, para hacer ejercicio, al contrario, ayuda, pero creo que la clave está en la intensidad que lo estás haciendo y priorizar estos como nutrientes de recuperación, que son omega 3, magnesio, proteínas, alimentos con proteína bajos en grasa, y pues básicamente una dieta antiinflamatoria, que más adelante podemos hablar que es una dieta inflamatoria. Y visitar al profesional. Por supuesto. Perfecto.
¿no? Ay, muchas gracias por hablar de este tema, esto es súper interesante. No, Sé gracias a ti, que a amiga. mucha gente le va a servir, muchas chicas se van a sentir muy identificadas y quien no lo sepa, que